El estudio que estás por ver está preparado con mucho cariño para que sea una verdadera bendición en tu camino. Te invitamos a verlo completo. Cuando termines, déjanos un comentario con tus reflexiones y para que no te pierdas el próximo mensaje, suscríbete y activa las notificaciones. Imagino que pensaron un poco en la diferencia que hay entre una vida de oración y simplemente orar. ¿Saben? Cuando vamos a la Biblia, cada vez que en la Biblia hay una referencia a orar, no pareciera que el Señor está invitándonos a una acción meramente puntual. Pablo le dice a los tesalonicenses, orad sin cesar. Orad sin cesar no es un llamado a ora. Es un llamado a permanecer orando. Es un llamado a una vida de oración. Y hay diferencias sustanciales. Yo pudiera decir, pues, que en ese grupo al que le preguntábamos originalmente, ustedes oran, que todo el mundo puede levantarse y puede decir amén. En esa licuadora entra todo el mundo. Hay unos allí que pudieran levantarse y decir, sí, yo oro. Ajá, ¿cuánto tiempo oras o cuándo oras? Yo todas las mañanas cuando me levanto le digo, Señor, ayúdame. Muy bien. Esa persona ora, pero tiene una vida de oración. Alguien podría pararse y decir, ¿saben? Yo soy como Daniel, como el profeta Daniel. Yo oro 3 veces al día, desayuno, almuerzo y cena. Cada vez que voy a comer, oro. Y dependiendo del hambre, la oración pudiera ser más o menos amplia, ¿no? Pero ¿saben? No es eso lo que define una vida de oración. Una vida de oración habla de alguien que tiene su canal de comunicación abierta con el Señor 24/7, no cierra nunca, no cierra nunca. Alguien que no recurre a la oración para recibir un beneficio puntual, sino alguien que está buscando algo mucho más profundo en su relación con Dios. Entonces podríamos decir que la diferencia más importante entre alguien que ora y una vida de oración está en el propósito que persigue cada uno de ellos. Miren, el que ora simplemente está buscando un resultado puntual. Señor, estoy pasando esta situación, abre las puertas necesarias para poder salir adelante. Señor, tengo esta cita médica, pues te pido que tú me bendigas en esta conversación con el doctor X. Está buscando algo puntual. Pero quiero que sepan que en ese concepto de buscar a Dios en algo puntual, hasta el ateo ora. Cuando el avión se está cayendo, el ateo ora para buscar una respuesta puntual. Ahora, del otro lado, el que tiene una vida de oración no está buscando algo puntual, está buscando algo más permanente. Y creo que la importancia suprema de la vida de oración reside en la relación personal e íntima con el Señor que podemos alcanzar a través de una vida que está centrada en la oración. Es decir, la oración en sí misma, ¿saben? Carece de sentido si no nos conduce a un conocimiento más profundo, a un tiempo más íntimo, a una cercanía mucho mayor con el Padre Celestial. Y es precisamente de esa vida de oración de la cual el Señor nos está hablando en los pasajes que vamos a estudiar allí en Mateo capítulo 5, capítulo 6, versículos 5 y 6. Está hablándonos de una vida de oración que va a conducirnos a una relación cada vez más estrecha con el Padre. Comencemos por aquí. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y así tu Padre, que ve lo que se hace en el secreto, te recompensará. ¿Saben? Hay algo más profundo aquí. No estamos hablando simplemente de orar por obtener un beneficio puntual. Estamos hablando de orar
para poder conocer profundamente en lo íntimo, en lo secreto, al Padre que ve en lo secreto. En función de esto, vamos a tomar de estas palabras de Jesús que acabamos de leer, 3 ideas que son fundamentales para desarrollar el hábito de una vida de oración. La primera idea, una vida de oración debe romper con todas las influencias ritualistas que tenemos por formación. ¿Saben? Cuando hablamos de orar, a más de uno le viene a su mente una cantidad de ideas ritualistas. ¿Qué es orar? Bueno, es hablar con Dios. Y entonces, cada uno de nosotros comienza a dibujar en su mente algunas ideas que responden más a aspectos religiosos, que responden más a condiciones que nosotros mismos hemos creado, que a lo que el Señor espera que tú y yo desarrollemos. Y el Señor advierte algo en estos versículos que leímos, y antes de explicar o plantearnos un modelo de cómo orar, el Señor quiere aclarar lo siguiente. Versículo 9 de este capítulo 6 de Mateo es el famoso Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una oración modelo. Y el Señor va en esta oración modelo a decirnos tal vez de qué forma debemos orar. Pero antes de hacerlo, el Señor va a crear un contexto adecuado. Cuando se pongan a orar, no sean como los hipócritas. ¡Wow! Hermanos, está en el Sermón del Monte, tal vez el público más cercano al Señor cuando está dando este sermón son los discípulos. Alrededor de los discípulos ya se ha ido formando una multitud de personas que vienen a escuchar al Señor. En esa multitud están los líderes religiosos que siempre estaban por allí y ellos estaban tratando de captar en qué cosas el Señor cometía algún error, cuando decía algo que pudiera verse como inapropiado para tener cómo acusarlo. Y está toda esta gente reunida allí y el Señor da una primera pauta y dice, cuando ustedes se pongan a orar, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido su recompensa. Una forma de decir, ¿saben? No son ellos el modelo que tú y yo debemos seguir para formar una vida de oración. Ellos nos van a presentar el problema de una oración meramente religiosa. Los líderes religiosos estaban allí, eran los que todo el pueblo miraba habitualmente orando. Si un jovencito judío de aquel momento se levantaba y decía, quisiera aprender a orar, ¿de quién puedo aprender a orar? Cuando él levantara sus ojos, seguramente iba a haber un líder religioso de esto, un fariseo, algunos de los saduceos, algunos esenios, algunos escribas, que ya era una clase distinta, y en medio de ese grupo, ellos iban a tener distintos modelos que mostraban cómo orar. Pero el Señor dice, tengan cuidado, no sean como ellos, porque ellos les van a enseñar una oración absolutamente ritualista. Y el exceso de religiosidad en la oración no nos permite desarrollar la vida de oración que el Señor espera de nosotros. ¿Cuál era el problema de esta gente? Ellos amaban orar de pie en las sinagogas y en las plazas. ¿Por qué sinagogas y plazas? Bueno, porque eran los lugares donde era más visible lo que ellos pudieran hacer. Ellos eran guardianes de las tradiciones, eran personas muy devotas y se presentaban como ejemplo ante todos de lo que era la verdadera fe. Y en medio de ello, el Señor dice, a ellos les fascina el término amar. Ellos aman orar de pie. El término amar ahí da la idea de un afecto profundo que marca el propósito de su oración. ¿Por qué oraban? Bueno, la razón era para que la gente los viera. Ellos oraban para ser vistos. Y esto me genera un conflicto porque cuando llegamos a Cristo y nos enfrentamos con la idea de orar, cuando hablamos aquí de una vida de oración, hay muchos factores que pudieran presentársenos. Llegamos al Señor y llegamos con una cantidad de ideas muy preconcebidas. Nosotros somos latinos, como latinos venezolanos. Y el venezolano, permítame poner esto entre comillas, es terriblemente religioso. Nosotros creemos en todo, en lo que sea.
Y como creemos en tanta cosa, cuando llegamos al Señor Jesucristo, parte de esa tradición, parte de esa religiosidad que hemos arrastrado a lo largo de nuestra infancia, de nuestra juventud, cuando llegamos a Cristo, nos las traemos. Y saben, comenzamos a pensar que la forma correcta de orar es tal o cual. Miren, si tú oras arrodillado, eso tiene más poder que si oras de pie. Si oras toda la noche, eso tiene más puntos. Porque el Dios que escucha en la noche no es el mismo que escucha en el día. Eso es distinto. Mi hermano, si tú oras con hambre, pues el Señor va a ver el sacrificio y va a decir, wow. Y por eso llegamos a extremos terribles como, ¿saben? El tema del ayuno es un tema complejísimo. O nosotros lo hemos complicado. Cuando el Señor plantea el ayuno, lo que está planteando es, ora, genera una vida de oración hasta que en un punto determinado, orar sea más importante que suplir tus propias necesidades. Amo tanto estar a la presencia del Señor que comer pasa a ser una cosa secundaria. Ay, pero ahora se practica tanto ayuno que se parece más a una huelga de hambre. Señor, yo no voy a comer hasta que tú no me hagas esto. Hermano, y si el Señor no te responde, capaz y mueres. ¿Y qué pasó? El Señor no lo oyó. ¿Qué pasó? El Señor falló. No, hermano, no podemos torcer el brazo del Señor. El Señor espera que tú y yo desarrollemos una vida de oración. Y una vida de oración, en primer lugar, debe deshacerse de todos esos aspectos ritualistas que en algún momento influenciaron nuestro concepto de la oración. Sea que lo trajimos de antes de conocer a Cristo, o sea porque los conocimos una vez en Cristo. Estoy seguro que en alguna oportunidad usted ha escuchado a alguien orar y cuando se le pide orar en público, esa persona se pone de pie y cambia su voz. Y no porque lo tomó el Espíritu, cambia su voz. Así que un asunto ahí, sentir que Dios no escucha a los que hablamos aflautado. Si tienes la voz aflautada, Dios no te va a escuchar. Entonces, engruesa tu voz. Entonces, hermano fulano, tú podrías dirigirnos en oración. Todo el mundo cierra sus ojos, se para el hermano que tiene una voz aflautada y comienza a orar y dice, Señor. O sea, la gente levanta la cara a ver si fue el hermano. ¿Será que se confundió y se paró otro? Hermano, ¿por qué pasa esto? Falsos conceptos de la oración. Yo no tengo por qué dejar de ser yo cuando llego a la presencia del Señor. Y es curioso que el Señor diga, cuando quieras formar esa vida de oración, de la cual te voy a hablar más adelante, pero no puedo llegar allá si no paso por aquí. No seas como los hipócritas. Ellos lo único que quieren es ser vistos. Ellos lo único que quieren es figurar. Ellos lo que quieren es marcar un ejemplo distinto para que la gente diga, yo quiero orar como fulano. Yo quiero ser como él. Oh, mano, ¿cuándo yo podré orar como este hombre que está allí? El Señor dice, nada de esto. Lo primero que tienes que hacer es romper con toda esa concepción ritualista que pudiéramos traer de la oración. Pero permítame ir un poquitico más atrás. Porque allí en el capítulo 6 de Mateo, pero unos versículos más adelante, el versículo 7, nos pone ante otra cosa que tenemos que quitar del ritualismo. Y al orar no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Entonces, no solo el líder religioso que plantea normas y cláusulas y combos y posiciones y expresiones, pero cuando vamos al otro lado, pues tal vez en la sociedad tan religiosa de la cual venimos, hay una cantidad de ritos que se practican. Y el Señor dice, cuando vayas a orar, no seas como el gentil, no seas como aquel que cree que por repetir muchísimas palabras va a ser oído.
Y saben, ese vana palabrería que dice la Reina Valera, o muchas palabras que leímos ahorita en la NBI, pues tiene dos sentidos que pudieran aplicar. El primero, pudiera referirse a hablar, hablar y repetir, y repetir, y repetir, y repetir, pensando que si tardo más tiempo en la oración, mi oración va a ser más escuchada de que si simplemente soy concreto a la hora de orar. Como si el Señor tuviera un cronómetro allí en su presencia y Él prende el cronómetro, a ver, comenzó a orar. 5 minutos. No tiene el tiempo suficiente para que yo lo escuche. 15 minutos. 15 minutos. Podemos comenzar a escucharlo. 1 hora. En 1 hora sí ya merece ser oído. 2 horas. Ya 2 horas son otras cosas. Vamos a hablar. ¿Saben? Pareciera que hubiera una intención aquí de decir, ¿sabes? Si lo que quieres es llegar a la presencia del Señor, porque repitas y presentes al Señor una necesidad, no vas a ser oído, porque tardes más. Supongamos que alguien se llega al Señor y le dice, Señor, necesito que me asistas en esta situación, un problema de salud, por ejemplo. Señor, necesito pedirte que tu mano de salud sea sobre esta enfermedad que tengo. Bueno, ¿cuánto tardé? El planteamiento clave es, si yo le digo al Señor, Señor, pon tu mano sobre mi parte afectada, sáname. El Señor, que sabe lo que necesitas antes de pedírselo, ya oyó tu oración. Ahora, imagínense que comenzamos con rodeos allí. Señor, tú que a Abraham le diste el cordero cuando subió al monte, Padre, y comenzamos a girar y a girar y a girar. Yo no sé si el Señor de repente nos escucha y dirá, Dios mío, ¿será que algún día me va a pedir que lo sane? Tienes 2 horas más enfermo porque no llegaste, no aterrizaste nunca. Creemos que esa vana palabrería, ese excesivo adorno de la oración, hace que nuestra oración sea más escuchable. Hermanos, no funciona así. Lo aclara el Señor y dice, ten cuidado, no vayas a orar como aquellos que creen que por su vana palabrería serán oídos. La vana palabrería también pudiera interpretarse como repetir cosas que no tienen sentido. No tiene sentido para mí ni siquiera. Simplemente las repito. ¿Saben? En la oración cristiana no hay mantras. Memorícese eso, por favor. En la oración cristiana no hay mantras. Es decir, no hay una frase que tú debas repetir y repetir y repetir y repetir y repetir para que las cosas salgan. Comienza en el versículo 9 el Padre Nuestro. Y somos tan bárbaros los seres humanos que hemos convertido el Padre Nuestro en un mantra. Repítelo y repítelo, y en la mañana y a mediodía, 3 veces en la noche, y repítelo y repítelo y repítelo hasta el punto que las cosas se vayan alineando. No funciona así. El Padre Nuestro es un modelo. Lo consideraremos más adelante, pero de entrada hay que decir, el Padre Nuestro es un modelo. Miren hasta dónde pudiéramos llegar en nuestros niveles de ociosidad. Como ahora con las redes uno puede ver tanta gente y todo lo que la gente hace. Esto ya escuché a alguien, él se presenta como un rabino. Yo tengo mis reservas, creo que no lo es. Pero bueno, él se presenta como una especie de rabino mesiánico. Y planteaba, en un estudio que hizo del Padre Nuestro, un estudio de frecuencias. ¿Hasta dónde podemos llegar cuando estamos sin hacer nada, no? El tipo estudió las frecuencias que las palabras del Padre Nuestro generaban a nivel de vibraciones. Y dijo, estas vibraciones son suficientes para alinear el alma y conectarlo. Hermano, el Padre Nuestro no se escribió para eso. No está allí para que tú alinees nada con nada. No tiene frecuencias especiales ni sobrenaturales. El Padre Nuestro es un modelo. Y el Señor lo aclara aquí, antes de pronunciar al Padre Nuestro, dice, cuando ores, cuidado de pronunciar palabras vacías que no tienen ningún sentido para ti. Padre Nuestro que estás en los cielos. Hermano, la pregunta ¿es tu Padre a quien le hablas, sí o no?
Bueno, yo no sé, no sé, no. ¿Es tu padre o no es tu padre? Bueno, yo creo que no, entonces no digas Padre Nuestro, porque no es tu padre. Ahora, si es tu padre, la pregunta clave es, ¿por qué crees tú que es tu padre? Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, está hablando de Cristo, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú no has depositado tu confianza en Cristo, permíteme ahorrarte el trabajo. Si no has depositado tu confianza en Cristo, Dios no es tu Padre. ¿Quién lo dice? El Señor. Juan 1:12. Anótalo y búscalo en tu casa. Mas a todos los que le recibieron, a Cristo, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Si no has depositado tu confianza en Cristo, entonces ¿cómo te vas a parar y decir, Padre nuestro? No, hermano, porque lo digas 100 veces, eso no tiene efecto. ¿Quieres una vida de oración? Debes quitar todos los elementos ritualistas que hemos traído hasta aquí acerca de la oración. Otro aspecto, otra idea importante de la oración o de la vida de oración. Una vida de oración debe tener como objetivo central fortalecer tu relación con el Padre Celestial. Una vida de oración debe tener como objetivo central fortalecer tu relación con el Padre Celestial. El que ora busca un objetivo puntual. Sáname, provéeme, dame, ponme, abre. Pero el que tiene una vida de oración quiere conocer más profundamente al Padre. Hermanos, el Señor les advierte a los oyentes allí. Cuando oren, no sean como los hipócritas. ¿Saben? Los que estaban allí, líderes religiosos, que estoy seguro quienes se llevaron el título de hipócritas allí. Si me permiten el panorama, permítanme especular aquí un poquito. Está el Señor, están los discípulos muy cerca de Él, está la multitud que se ha ido acumulando y en esa multitud están los líderes religiosos. Tienen poder religioso, tienen poder social y tienen un poder político local que pueden ejercer y que ejercen con mucha malicia. Están allí esperando a ver en qué se cae el Señor. Especulo en esto. Me parece, hermano, que el Señor pudo haberles dicho, cuando oren a la multitud, no sean como los hipócritas. Y a lo mejor miró fijamente a algunos de los fariseos que estaban allí y los señaló, porque aquí hay hipócritas. Y de repente nadie sabe dónde están, pero hay hipócritas en medio nuestro. Bueno, y les llamó hipócritas. ¿Saben? Pero eran hombres que oraban. La ley mandaba ayunar una vez cada 2 semanas. Y algunos de ellos, como aquel fariseo que subió al templo a orar con el publicano, el fariseo decía, yo oro o ayuno 2 veces a la semana. La ley mandaba una vez cada 2 y él, porque era más papista que el papa, él ayunaba 2 veces a la semana. Es decir, ellos se paraban como un ejemplo de oración que el Señor ahora les dice, no son un ejemplo de oración. No son un ejemplo de oración porque son unos hipócritas. Y si tu intención y la mía a la hora de orar no es conocer más profundamente al Padre, pero tu oración y la mía, si no tiene eso como objetivo, es una oración a la cual le falta sinceridad. Y la falta de sinceridad es conocida en los bajos fondos como hipocresía. ¿Saben? La palabra hipócrita tiene un origen interesante. Era el término con el cual se calificaban a los actores. Los actores griegos se les llamaba hipócritas. Y con el tiempo ahora tiene en la connotación nuestra. ¿Por qué? Porque el actor representaba ser alguien que en realidad no era. Ellos en la antigüedad se paraban en unos grandes zancos, o unos zapatos muy altos, con unas grandes máscaras, se cubrían y a través de eso pues se hacían visibles a todos y representaban un papel, representaban un personaje que realmente no eran ellos. Y podían meterse con algunas cosas políticas y luchaban con algunas cosas sociales y hablaban, y en algunos casos, cuando estos actores eran capturados por algún gobernante ofendido, ellos decían, no fui yo, fue el personaje.
Pues ellos representaban ser quien en realidad no eran. Si tu vida de oración no te está llevando a conocer más al Padre, si tu vida de oración no te está llevando a una relación más íntima con el Señor, tengo que decirte tristemente que tu vida de oración te está llevando a representar ser alguien que en realidad no eres. Estás aparentando ser cristiano. Cristiano profundo que conoce al Señor, pero no lo eres. Estás queriendo presentarte como alguien que tiene una vida de devoción imitable, pero no lo eres. Y no lo eres porque el motivo que te impulsa a desarrollar una vida de oración no es conocer más al Padre. Si ese no es tu objetivo, hermano amado, entonces estás apuntando en una dirección errada. Y el Señor, a ese intento de tener una relación con Él sin el compromiso que implica la oración, le llama hipocresía. Ahora imagínense, hermanos amados, ¿cómo podrías definir tú tu vida de oración? Antes de pasar a la tercera idea, esta semana leí una encuesta, una estadística, se hace cada cierto tiempo. Esta es una de las últimas que han generado y pues presentan varias preguntas. Es un ministerio que presenta preguntas que son relativas a cómo se sienten los cristianos dentro de las iglesias. Me llamó mucho la atención una de las preguntas porque tenía que ver con la oración. Y la pregunta era algo así como, ¿estás satisfecho con tu vida de oración? Se le preguntó a un grupo importante de iglesias. Este ministerio trabaja en distintos países, así que pueden correr la encuesta en distintas naciones y tener una población objetiva amplísima. Así que en un número importante de iglesias de distintas naciones se les pregunta, ¿estás contento con tu vida de oración? Y la respuesta me llamó mucho la atención, porque cerca del 88% respondieron no. No. Es decir, casi 9 de cada 10 no están satisfechos con su vida de oración. Hermano, yo no quiero ser presuntuoso, pero si hacemos la misma encuesta aquí y somos sinceros, no me vayan a responder, pero ¿tú estás satisfecho con tu vida de oración? ¿Te está llevando tu vida de oración a un conocimiento cada vez más profundo del Padre? ¿Realmente la vida de oración que has desarrollado hasta hoy te tiene satisfecho? ¿Es eso el punto a donde quieres llegar? Lo que hemos visto hasta aquí nos pone en un punto interesante. No se trata del ritualismo que practiques cuando oras. No. No se trata de cada problema que se te presenta en la vida presentárselo al Señor. El objetivo es, quiero conocer más al Señor. Y saben, cuando hablábamos del tiempo y decíamos, el tiempo no es lo que importa, ¿saben qué interesante qué cosa interesante presenta la vida de oración? Que en la medida que yo más conozco al Señor, más deseo pasar tiempo de su presencia. Y ahora sí, hay gente que puede orar muy largo, pero no porque está esperando que el Señor le escuche, es porque después que comienzo a hablar con Él, ¿cuánto me cuesta cortar la comunicación? Porque estoy disfrutando la presencia del Señor en mi vida. ¿Qué tal? Bueno, esa es la vida de oración. Esa es la vida de oración. Ahora, ¿qué tanto amas? ¿O qué tan satisfecho estás con tu vida de oración? ¿O eres de los que pueden levantar la cara y decir, me parece que hay algo más? Me parece que hay algo más. Tercera idea. Una vida de oración se diferencia a la oración ritualista en el compromiso que demanda. Hay un compromiso, hermano. ¿Saben? No es ora cuando se te ocurra. Hay algo que va más allá. Podemos decir entonces que la vida de oración desea de nosotros, de cada uno de nosotros, que podamos entender la importancia suprema que tiene para nuestra vida cristiana. Y en el pasaje que estamos leyendo, antes de comenzar con el Padre Nuestro, el Señor aclara la película y dice, quiero que sepas que la vida de oración demanda de ti regularidad.
la expresión, mas tú cuando ores. Da la idea de cada vez que tengas la oportunidad de orar, hazlo. Ora, 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 ora. No dejes de orar. Y tendrás un tiempo íntimo con el Señor en el que estarás orando. Y cuando salgas de ese tiempo íntimo, continuarás con el canal abierto orando. Y saldrás a la calle orando. Y harás tu trabajo orando. Y llegarás a tu casa orando. Y te acostarás en la noche orando. ¿Y por qué? Bueno, porque el Señor está esperando que tú y yo desarrollemos una vida de oración. No oraciones puntuales. Ahora, demanda de ti y de mí regularidad. Mas tú cuando ores. Eso habla de que tú y yo debemos estar plenamente conscientes de la necesidad que tenemos de permanecer orando. Si no tienes conciencia de eso, hermano, la oración va a seguir siendo para ti un acto puntual. Vemos el grupo de oración. Ahora el WhatsApp facilita tanto. En la iglesia tenemos un grupo de oración para los que nos ven de otra parte. Y cuando hay una petición, alguien dice, hermano, les pido que estén orando por esto. Y pues la iglesia se conecta inmediatamente y ora. ¿Saben cuál es mi preocupación? En algunos casos, que ahora hay muchos simbolitos que demuestran la oración. Hay unas manitos así, que nadie tiene que decir orando, sino que simplemente con mandar la manito uno presupone que quien mandó la manito está orando. Permítame decirle, yo no sé si lo que voy a decir es muy tonto, pero a veces lo que abunda no sobra. Hermano, que tú mandes una imagen con las manitos así, no quiere decir que estás orando. Me solidarizo contigo. ¿Y cómo lo haces? Con las manitos así. Hermano, pero ese hermano no necesita tu solidaridad, sino que en el momento que pide que la iglesia se una a orar, lo que está pidiendo es que tú hagas un pequeño alto en lo que sea que estés haciendo. Y como tienes tu canal abierto con el Señor, Señor, mira esto que está pasando, tal hermano. Señor, hoy llega esta petición, esta situación, Señor, la pongo en tus manos. Y hermano, y si tú no pones tus manitos así, pero si haces el alto y oras, ay hermano, qué bien. Eso es orar, de verdad. Y estar consciente de la importancia que esto tiene, habla de esa regularidad que tú y yo estamos llamados a mantener. Entonces, la oración o la vida de oración demanda de ti y de mí regularidad, pero demanda de ti y de mí también intimidad. Vamos a ver el cambio. En contraste a la idea de los hipócritas, ellos aman orar de pie en los lugares públicos, en las sinagogas y en las plazas. Ahora el Señor dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora. Qué diferencia tan loca. Hermano, aquí el punto es, mientras aquellos están buscando ser vistos, el que tiene una vida de oración se mete en el lugar más oculto de la casa, cierra la puerta detrás de sí y se arrodilla y pasa tiempo de oración. Porque yo no estoy buscando que la gente reconozca lo que hago. Estoy buscando conocer más profunda e íntimamente al Señor. ¿Saben? El aposento podría referirse a una habitación de muy poco acceso que tenían las casas antiguas. De hecho, era una especie de depósito. Estaba en la parte alta, entre el techo que daba hacia el exterior y el techo que daba hacia el interior. Se dejaba un espacio allí de unos pocos centímetros, tal vez 60, 70 centímetros. Y la intención era evitar que el calor de afuera se penetrara a la casa donde estaba la gente. En ese espacio, pues lo usaban como depósito. Algunas veces metían algunas cosas que eran de muy poco uso. Para allá no tenía por qué subir nadie. Y el Señor lo que está diciendo es, allí en ese punto donde nadie entra, que es el lugar menos concurrido de tu casa, entra solo tú. Y para asegurarte que estás solo, cierra la puerta detrás de ti. Es decir, es un tiempo íntimo entre tú y Dios. Hay una frecuencia que es demandada en la vida de oración. Debes mantenerte orando. Pero también hay una intimidad, que es lo que estamos procurando. Estoy yo con el Señor. Hay una demanda de frecuencia, hay una demanda de intimidad, pero también hay una demanda de relación estrecha y amorosa.
entra al aposento y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Hermano, me llama la atención porque ya desde aquí el Señor comienza a meter una idea revolucionaria. Cuando estés en ese lugar, ¿qué vas a hacer? Ora a tu Padre. ¿Saben? El judío que estaba escuchando podía decir, pues yo reconozco a Dios como Padre en el sentido nacional. Es decir, Él es el Padre de los judíos. Él es nuestro Padre. Pero ya hablar de Dios como mi Padre en un sentido individual era un golpe a la teología que manejaba el judío. Pero el Señor aquí le abre la puerta y en la oración dice, quiero que lo veas así. Cuando estés allí en ese punto íntimo, cuando estés buscando la presencia de Dios, ahora entiende algo. No estás orando al Dios de Israel. No estás orando al Dios de la iglesia. No estás orando ni siquiera al Dios de la Iglesia Bíblica Nueva Jerusalén de San Martín, Caracas, Venezuela. No estás orando a nuestro. Estás orando a tu Padre. Hermano, y cuando es mi Padre, la confianza es distinta. Yo no sé si tu padre terrenal, tu padre biológico, fue alguien o es alguien que no te manifestó mucho amor. Pero la Biblia nos muestra a Dios como un Padre tremendamente amoroso. Y la relación paterna que se está describiendo aquí es esa. Vas a estar en la presencia de tu Padre que te ama profundamente. Decíamos hace un momento atrás, ¿y cómo sé que es mi Padre? Si has depositado tu confianza en Cristo, entonces ese Dios a quien oras es tu Padre. Si no lo has hecho, debes hacerlo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en el nombre de Cristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Un hijo de Dios es todo aquel que ha depositado su confianza en Cristo. Y puedes entrar con toda libertad a través de Cristo a la presencia del Padre y decirle, Padre, eres mi Padre. Eres mi Padre. Hermanos, cierra el Señor estos versículos diciendo lo siguiente. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. La mayoría de las versiones añaden una palabrita allí que creo que es interesante y creo que estaba en el sentido de lo que quiso decir el Señor. Te recompensará en público. Interesante. Porque yo no estuve buscando que la gente me viera. Estoy encerrado en el lugar más solitario de mi casa. Cerré la puerta detrás de mí y busqué el rostro del Señor para tener intimidad con Él, profunda. Y en ese tiempo Él va a tratar con mi vida. Y el Padre que ve en lo secreto, que cuando oramos, por cierto, es el único que tú necesitas que te vea. El que ve en lo secreto, el que ve en lo íntimo, te recompensará. Y permítame seguir de largo ahí con la Reina Valera. Te recompensará en público. ¿Saben qué quiere decir? Cuando salgas de ese lugar y la gente te vea, va a entender, esta persona tiene algo. Hay algo distinto. Algo diferente. Es que hasta su forma de hablar es distinta. Mira, enfrenta una situación complicada y lo hace con una paz impresionante. ¿Por qué? Bueno, porque el Padre que ve en lo secreto le está recompensando en público. Y te veo con paz, y te veo con tranquilidad, y te veo tomar decisiones difíciles con una sabiduría tremenda. ¿Y qué está pasando aquí? El Padre que ve en lo secreto está recompensando en público. ¿Qué prefieres tener, hermano? ¿Una vida de alguien que ora o una vida de oración? Dejemos de estar buscando respuestas puntuales que se parecería más
a, no sé, tal vez aquel hombre que consiguió la lámpara del genio. Y continuamente oramos y frotamos la lámpara para que el Señor nos conceda nuestros deseos. ¿O quieres pagar el precio de alguien que cae de rodillas delante del Señor para conocerlo más profundamente, para conocerlo más íntimamente, para poder tener en su vida una relación más plena con el Padre Celestial? Y el Padre que ve en lo secreto, en lo que estás haciendo tú en lo íntimo, Él va a recompensarte en público. Hermano, desarrollemos una vida de oración. Hace la diferencia. Continuaremos la semana próxima, si Dios nos lo permite, estudiando un poco esa oración modelo. Pero hasta aquí necesitamos revisar la motivación y el ambiente que nos va a llevar a esa oración modelo. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Qué tal si estamos de pie? Vamos a orar. Y antes de orar, tengo un par de preguntas que me gustaría hacerte. ¿Qué conceptos necesitas tratar acerca de la oración? Que al revisar lo que acabamos de leer en la palabra del Señor, puedas decir, ¿sabes? Esto no está bien. Creo que hay elementos ritualistas aquí con los que tengo que luchar, porque no me permiten ser todo lo sincero que debo ser delante del Señor. Tengo que tratar con esto. Querido hermano, cuando caes de rodillas delante del Señor, ¿estás consciente que estás hablando con tu Padre? ¿Es Dios tu Padre? ¿Sabes? Si no lo es, tú necesitas un encuentro personal con Cristo. Y más que tratar de ganar la buena voluntad del Padre a través de oraciones vacías y de ritos que pudieras tratar de hacer, el Padre estableció un medio a través del cual tú y yo tenemos de parte de Él el derecho legal, el derecho espiritual, el derecho pleno de ser sus hijos. Y el medio que estableció es depositar nuestra confianza en Cristo. ¿Crees en Cristo? Deposita tu confianza en Cristo. Eres hijo de Dios. Vamos a orar. Pero quiero que pienses en esto. Porque desarrollar una vida de oración depende de si el Padre a quien oramos es nuestro Padre o no lo es. Señor, aquí estamos. Debemos pedirte perdón porque ciertamente hemos normalizado la conducta de aquellos cristianos que solo se limitan a orar. Y de alguna manera, al normalizar esta conducta, comenzamos a sentirnos más satisfechos por los pocos minutos, por las pocas intenciones que pudiera haber en nuestro corazón para pasar tiempo en intimidad contigo. Perdónanos, porque eso pareciera más a quien está jugando un papel, a quien quiere representar quien no es, que a un verdadero cristiano, que a un verdadero discípulo tuyo. Un verdadero discípulo no está buscando favores puntuales de tu parte, sino que quiere conocerte profundamente cada día más. Ayúdanos a poder comprender la oración de esta manera y a poder practicar y a poder experimentar una oración, una vida de oración que nos acerque cada día más a ti. Mientras hacemos esta oración, mientras pensamos un poco en cómo está nuestra vida de oración, tal vez el Espíritu Santo te está moviendo allí a establecer algunos compromisos delante de Él. Yo quiero hacer una invitación especial. Yo no sé cuántos de los que están aquí aún no han depositado su confianza en Cristo. ¿Sabes? Poder orar al Padre refiriéndote a Él como mi Padre
como tu Padre, depende de que deposites tu confianza en Cristo. Si no lo has hecho, yo te invito a que no salgas de aquí sin hacerlo. Si quieres hacerlo en este momento, allí donde estás, te invito a tener un momento de oración. Vamos a orar. Si me permites, te quiero guiar en esta oración. Dile al Señor: Señor, yo reconozco que he vivido mi vida separado de ti. Aun cuando tal vez te he buscado, aun cuando he dicho que estoy caminando contigo, realmente no he hecho las cosas como tú esperas que las haga. Hoy quiero pedirte perdón por mis pecados y quiero venir a ti para depositar mi vida, mi confianza en lo que has hecho por mí. Te pido perdón por mis pecados y te pido que entres en mi corazón y a partir de hoy me hagas una nueva persona. A partir de este momento yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias. En Cristo Jesús. Amén. ¿Saben quién hizo esta oración? Ahora puede, con la autoridad que le da la palabra del Señor, decir: soy un hijo de Dios. Y en tu vida de oración vas a orar a tu Padre Celestial. Amada iglesia, oremos al Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Que Dios les bendiga. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, cuéntanos en los comentarios. Nos encantaría leerte. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir la notificación de nuestro nuevo estudio cada semana.